Bueno, hermanos, buen día. Hoy vamos a compartir la palabra otra vez. Quiero saludar a los hermanos que están en Buenos Aires, a hermano Roberto, a los hermanos de Paraguay, a Pastor Sergio, a los hermanos de México, que estamos viendo que por medio de internet nos están viendo. Ellos también están estudiando junto con nosotros. A los hermanos que están en las islas, en España, a todos los hermanos que nos están mirando, también muchos saludos y un fuerte abrazo. Vamos a estudiar hoy un poquito más. ¿Qué les parece? ¿Bien? Bien. Sí, hoy vamos a estudiar sobre el pecado, vamos a estudiar sobre la naturaleza del hombre y la redención, la primera parte. Vamos a hacer seguramente segunda parte, tercera parte, varias partes va a haber, ¿no? Entonces, sobre la naturaleza del hombre y la redención vamos a compartir. ¿Qué les parece? Bien. Vamos a estudiar un poquito, ¿sí? Bueno, vamos a ver Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, vamos a ver. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Tienen ahí todos? Sí. Bueno. A ver, ¿alguien puede leer fuerte? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Sí. Hay una cosa que tenemos que ver. Dice en el capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre. Acá donde pone al hombre, la traducción correcta es Ha-Adam. O sea, no es que le dijo al hombre, le dijo a Adán. ¿Se entienden? Por eso es que nosotros tenemos que ver, viajar siempre al origen de las cosas para entender. Dios, ¿con quién estaba hablando? No estaba hablando con los hombres, ni con el hombre, ¿no? Estaba hablando con Adán. La traducción correcta es Ha-Adam. Es así lo que se escribió en el origen. Sí. ¿Sí? Sí. Y después dice, atiendan bien, versículo 16, ¿no? Sí, 17. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí sale una palabra, ciencia del bien y del mal. Aquí hay una palabra que se usó que se llama Hata-Ads. Que no sé qué es, ¿no? Hata-Ads, pero lo que está escrito es así. Árbol de este conocimiento. Árbol de este conocimiento. Bien y mal no comerás de él. Esa es la traducción correcta. Acuérdense que la Biblia tiene varias traducciones en diferentes épocas. Y los traductores tradujeron la palabra inclinándose a su subjetividad, o sea, a su religiosidad, a su inclinación religiosa. Por eso, de acuerdo a su religión, ellos hacían las traducciones. Pero nosotros, ¿cómo no vamos a fallar? No vamos a fallar si nosotros vamos al origen del escrito sin tener subjetividad, sino cómo se escribió realmente. Porque eso es lo que buscamos nosotros, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que buscamos? La verdad de la palabra. Entonces, sin copiar a nadie, a un religioso ni nada, sino exactamente cómo se escribió. Acá, por ejemplo, pone Hata-Ads es lo que está escrito. Entonces, árbol de este conocimiento, bien y mal no comerás de él. ¿Sí? Entonces vamos a ver, ¿qué es la muerte? ¿Qué pasa si ellos comían de eso? Ciertamente morirás, dice, ¿no? Entonces tenemos que pensar, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Vamos a ver el 3.19. ¿Alguien puede leer bien fuerte? 3:19. Sí. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Sí. Entonces vamos a ver una cosa, atiendan bien. Cuando el hombre muere, ¿qué es lo que pasa con él? Muchos dicen, van al cielo, van al infierno, así dicen, ¿no? Pero la palabra que es lo que cuenta exactamente. Dice, no dijo que se separará tu conciencia de tu cuerpo. No dice así. ¿Qué dice aquí? Miren, ¿cómo dice el 19? Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea, ¿qué es lo que va a pasar con el ser humano cuando muere? Va a la tierra. Sí, mira qué pone. Polvo eres, dice, y al polvo volverás. Entonces, ¿qué significa cuando uno muere? ¿Dónde va? Al polvo. Al cielo, al infierno. ¿Dónde va? Va al polvo.
Así está escrito acá, no es lo que yo estoy diciendo, ¿eh? Aquí, así pone acá. Polvo eres y al polvo volverá. Nos está diciendo de que nuestra conciencia se divide de nuestro cuerpo. Así nos está diciendo. Como muchas veces hemos escuchado o nos han enseñado así. ¿Está bien? Vamos a ver cómo pone el versículo 22. Ahí mismo el 22. ¿Qué pone Y ahí? dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y no tome también del árbol de la vida, y Sí. coma y viva para siempre. Sí. Hay una palabra que se llama, que está es, que pone es, ¿vieron? He aquí que el hombre es. La traducción correcta es que el hombre fue. Fue, si quieren pueden corregir ahí. Fue al conocer el bien y el mal. Y después pone ahí una palabra y viva. ¿Vieron que pone y viva? Una palabra. Dice, la traducción correcta es no viva para siempre. Vamos a ver un poquito más el versículo 24. Vamos a entender mejor. No se preocupen si no entienden. Versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Sí. Aquí por el versículo 24 dice echó. ¿A quién fue que le echó? Adán y Eva. Sí, a Adán y Eva. Le echó. Pero esta palabra que pone aquí echó dice Baikaresh, es la traducción. El original que se escribió es Baikaresh, que significa divorcio. No es que echó. ¿Echó qué significa? Echó, que le tiró afuera, ¿no? Pero la palabra es Baikaresh. Baikaresh significa divorcio. O sea, le puso un documento de divorcio. O sea, esto tenemos que entender muy bien. Porque después cuando le leemos a Moisés, cuando le leemos a Apóstol Pablo, cuando sale sobre matrimonio, cuando sale que somos la novia, que Jesús es el marido, ¿no? Y nosotros somos la novia. Ahí vamos a entender muy bien sobre esta palabra divorcio. O sea, ¿qué pasó? El hombre se divorció, le hizo una carta de divorcio al hombre. Ahí entramos ya entonces en la palabra que significa muerte. ¿Entienden? Entonces tenemos que entender, el hombre no es un ser celestial. La naturaleza del hombre tenemos que entender. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Nosotros le tenemos aquí a Plumita. Plumita es nuestra ninfa. Ahí le escuchan, está cantando, ¿no? Ella tiene su naturaleza. Nunca ella puede hacer la naturaleza de un perro, no, porque es un pajarito. Tiene su naturaleza de pajarito, de ninfa. Nuestra naturaleza tenemos que conocer. Nosotros no tenemos una naturaleza celestial, ni no somos eternos. Por eso tenemos que entender quién soy yo a través de la naturaleza del hombre que nos va a enseñar la Biblia. Eso es lo que estamos viendo ahora. Vamos a ver San Lucas, para ir entendiendo mejor. San Lucas 18. Ahí sale un hombre, ¿se acuerdan? Vamos a ver. San Lucas 18. Versículo 19. David, ¿puedes leer por favor? Rápido. San Lucas 18, versículo 19. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Sí, ustedes se acuerdan de este pasaje, ¿no? Que había un hombre rico. Sí. ¿Se acuerdan de él? Sí. Que tenía muchísimos bienes. Sí. Pero este se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le pregunta ese chico rico, ¿no? Pero aquí hay una palabra, atiendan bien, versículo 19. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Esa no es la traducción correcta. Aquí hay una palabra que se usó, que dice legin. Legin es la palabra que se usó para cuando se escribió el original de esta palabra, que significa hablar. Dice, ¿por qué me hablas de lo bueno? Esa es la traducción correcta. Pero ¿vieron cómo han cambiado la gente? Y dice aquí, ¿por qué me llamas bueno? Es que eso no tiene nada que ver. ¿Por qué me hablas de lo bueno? Eso es lo que Jesús le respondió, vamos a decir, ¿no? ¿Por qué usted me habla de lo bueno? No es que le dijo maestro bueno a él. ¿Por qué usted me habla de lo bueno?
Vamos a entender mejor Mateo 19. Vamos a ver Mateo 19, versículo 17. Mateo 19, 17. Esta palabra leyin hay que entender muy bien. Mateo 19, 17. ¿Cómo dice ahí el 17? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Sí. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Sí, hay una cosa, ¿ustedes conocen lo que significa ironía? Sí. ¿Sí? El Mesías está hablando irónicamente con este chico. Este chico, ¿qué le dijo? Yo he cumplido todos los mandamientos, he hecho todo, de todo, de todo. ¿Saben por qué? Por eso tenemos que entender bien. Vamos a viajar un poco en la época. Vamos a viajar. Nos vamos allá y estamos allá. Antes se llamaba de hacer cosas buenas. Los ricos solamente podían hacer, vamos a decir. Porque el rico, ¿qué hacía? El rico, como tenía muchos bienes, él podía, su vasallo, la gente podía tocar una trompeta, y salía la ofrenda que daba ese rico para los pobres. ¿Entendés? Eso es lo que pasaba. Entonces, un rico podía ser bueno, dando lo que tiene, ¿no? Pero ¿qué le dijo Jesús acá? Para que herede la vida eterna. Es una ironía que le está diciendo. Anda y da todas las cosas a los ricos y seguime. A los pobres. Dale todas las cosas a los pobres. Quédate opivo, quédate sin dinerito. Y seguime, ven y sígueme. Y se entristeció mucho ese rico. ¿Por qué? ¿Por qué se entristeció él? Pues no quería dar su... No quería dar, pues mira ahí. No quería dar su riqueza. ¿Entienden? Entonces vamos a ver, San Lucas 18, vamos a ver otra vez. San Lucas 18, 26. Vamos a ver un poquito. San Lucas 18, versículo 26. 18, 26. Sí. 18, 26. 26, 27 dice, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quiénes fueron los que oyeron? Sus discípulos, ¿no? Sí. Entonces le preguntaron a Jesús, al Mesías, ¿quién va a ser salvo entonces? Porque ellos en su cabeza, ¿qué tenían? Que solamente el rico, dando sus cosas a los pobres, hacía buenas cosas. Pero si este rico regala todas sus cosas y le sigue, entonces ¿quién puede ser salvo? Entonces se pregunta, ¿no? Él les dijo, el 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Los ricos, cuando más ricos eran, ellos podían ofrendar o hacer más ofrendas buenas. O sea, cuando más ricos son en ese tiempo, podías ofrendar más a la viuda, al pobrecito que no tiene nada, puedes darle pues. Entonces la gente mira y ve que él hace obras buenas. Versículo 22, ¿cómo pone ahí? 22. Sí, 18, 22. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dadlo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y ese no pudo hacer. Él no pudo hacer. Ahora es muy fácil hacer. Hoy en día, las personas que recibieron el perdón de sus pecados y quieren seguir los pasos del Mesías, ahora es muy fácil. Porque tenemos el Ruaj, tenemos el Espíritu. La mente de Cristo, dice aquí. ¿Entiendes? Ahora, muchos vendieron su casa, ofrendaron a su iglesia y le siguieron. Se convirtieron en misioneros, en pastores. ¿Sí o no? Pero algo tan fácil para este rico era muy fuerte. Él no pudo hacer nada. Amó la riqueza, pero no a Dios. Por eso tenemos que entender nosotros qué es el ser humano. ¿Qué es el ser humano? Vamos a ver un poquito en Romanos. Vamos a ver cómo nos califica Dios. Romanos. Vamos a ver un poquito. Romanos 3. Vamos a atender muy bien esta parte que es muy importante. Romanos capítulo 3, el versículo 9. David, ¿podés leer, por favor? ¿Qué es el ser humano? O sea, si nosotros no ponemos los anteojos de Dios, o sea, las gafas de Dios, entonces, ¿cómo Dios está mirando al ser humano? Eso vamos a ver. Romanos capítulo 3, versículo 9. A ver, Davincho. ¿Qué? Pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Sí. ¿La vista de Dios qué es?
Vamos a acusarle a los gentiles. En verdad aquí la palabra que se usó fue a los griegos, no a los gentiles, a los griegos. Porque están en ese lugar, en ese problema que había en Roma. ¿Qué vamos a acusar? ¿A los griegos? ¿Vamos a acusar a los judíos? No. Todos están bajo pecado, dice. Acá dice. Que todos están bajo pecado. O sea, esa es la vista que Dios tiene cuando nos ve. ¿Se entiende? Vamos a ver un poquito más. 3:19. ¿Cómo pone ahí? ¿Qué dice ahí, David? 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Sí, nosotros muchas veces hemos discutido con este versículo con las personas. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra contexto? Nosotros el versículo tenemos que leer dentro de todo el contexto. Entonces, ¿de qué es lo que está hablando el contexto? Del versículo 10, tenemos que leer todo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Esa es la ley de Moisés. Está hablando de esto. El apóstol Pablo está hablando de esto. Por eso el contexto tenemos que entender. ¿De qué está hablando? Está hablando de Salmos. Esto que estamos leyendo aquí está hablando de Salmos, del libro de Salmos. O sea, el apóstol Pablo cuando escribe esto, trae el libro de Salmos y implanta aquí, en el libro de Romanos. Pero el versículo 19, cuando uno habla de la ley, entonces, ¿qué ley está hablando? ¿Está hablando de Salmos o está hablando de la ley de Moisés? Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Tenemos que despejar la mente esta que han arraigado enseñanzas muy falsas, que está fuera del contexto. Vamos a leer otro versículo 19. ¿Alguien puede leer fuerte? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Sí. ¿Por qué está hablando en el versículo 19? Terminó hablando así. Porque estaba explicando del versículo 10. En adelante estaba explicando, no hay justo ni uno, ¿no? ¿Y dónde dice eso? Vamos a ver en Salmos. Vamos a ver, de ahí el apóstol Pablo trajo esa palabra. Vamos a ver Salmos 14. El apóstol Pablo trajo esta palabra de Salmos. A ver, David. Salmos 14. Versículo 1 y 3. 1 al 3. A ver, ¿quién puede leer fuerte? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. Todos se desviaron a una. Se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? El apóstol Pablo está sacando este libro de Salmos, de ahí está sacando. Pero muchos están hablando de la ley de Moisés, así están diciendo, ¿no? Entonces, hay que entrar en el contexto para poder entender. Entonces, esta es la vista de Dios, la vista de Hashem, cómo está mirando al ser humano. Habla de este escrito, no de los que guardan sus mandamientos. Vamos a ver el 3.23. En el 3.23. Okay. Vamos a ver, espera aquí un poquitito. 3.23. De Romanos. Sí, vamos a ver. Romanos 3.23. Ahí sale también una cosa. 3.23. ¿Cómo pone? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí, atiendan una cosa. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí la palabra destituido se usó una palabra original que dice histerrunte. Destituido se tradujo, pero en realidad dice histerrunte. Y la palabra histerrunte significa arrancados de. Fuimos arrancados de la gloria de Dios. ¿Se va entendiendo eso? ¿Qué significa arrancado? Arrancados, desarraigado. No tenemos nada que ver con la gloria de Dios.
Antes tenía que ver con la gloria de Dios, Adán. Pero fuimos arrancados de su gloria, por eso nos encontramos con la muerte, por eso nos encontramos con las enfermedades, por eso nos encontramos con el dolor de cabeza. No somos un ser celestial. ¿Entienden eso? Sí. Eso es lo que nos hace débil, eso es lo que nos enferma. Esta naturaleza humana. Por eso envejecemos. ¿Ustedes se acuerdan cuando eran más jovencitos? Cada 7 años se regenera toda la célula. De que uno nace, cuando se cumple 7 años, todas las células se regeneran, todas mueren. Y cada 7 años tenés nuevas células. 7, 14, 21. Y después de ahí ya se comienza a envejecer. O sea, tus células que se van muriendo. Por eso la piel así se arruga. Después de eso ya comienza el proceso de envejecimiento. Pero desde que uno nace, 7, 14, 21, todo es regenerada las células. Pero después de ahí ya nos estamos acercando más al polvo de la tierra. ¿Se entiende? Por causa de la regeneración celular. Vamos a ver un poquito. Romanos 5, 8. ¿Cómo pone Raquel, por favor? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí. Dice una cosa, entiendan bien. Mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Ahí sale una cosa increíble. El Mesías no es un ser natural, no es un ser, no tiene una naturaleza humana. Él tiene una naturaleza celestial. No tiene nada que ver con el desarraigo de la gloria de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que entender bien una cosa. Tengo que entender bien quién soy yo. Soy un ser pecador que tengo la naturaleza humana. Tengo que entender eso. Por eso me tengo que enfermar. Por eso me tengo que morir y ir al polvo de la tierra. Por eso me tiene que doler de la cabeza y mi diente y mi hemorroides. Por eso, porque soy un ser humano. Pero el ser celestial es diferente. Muchos piensan que hoy son ser celestial. No somos ser celestial. Yo he visto, perdóname, pero yo he visto un video de un señor que estaba parado en un escenario y tiró su Biblia. Y habían 3, 4 personas que le decían: avance la Biblia, pase de la raya de la Biblia. Y temblaban todos y se caían. Y temblaban todos y se caían. No podían pasar de la Biblia porque ese señor dijo que no pasen. Porque ahí está el poder. O sea, él piensa que es un ser celestial. Pero lo que nosotros podemos pensar que es una obra teatral. Un teatro lo que está haciendo, ¿no? Somos de naturaleza humana. No tenemos ningún poder celestial. ¿Entienden? ¿Se va entendiendo eso? Por eso vamos a seguir viendo. Entonces, ¿entendieron ya? Histerrunte significa arrancado de la gloria de Dios. Fuimos arrancados. Ese es nuestro origen. El 3.23. Vamos a poner otra vez para no olvidarlo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. El 5.12 vamos a ver. Vamos a ver, da poquito para entender bien nuestro origen. Romano. Si estamos en Romano, David, por favor, 5.12. Por tanto, como el pecador entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto a todos pecaron. Sí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por Adán. Adán, muy bien. Y por el pecado la muerte. Entonces, los seres humanos, ¿qué encontramos por medio de eso? La muerte. O sea, todos los seres humanos ya asimilamos que tenemos que morir. Asimilamos ya. Yo voy a morir. Claro. Nadie dice, ay, ¿por qué voy a morir yo? O sea, puede decir así irónicamente. Pero todos ya hemos asimilado que vamos a morir. Que estamos también, ¿qué cosa? Aquí, vamos a ver este. ¿Se ve bien? ¿Qué dice aquí? El ser pecador. ¿Qué es?
ser inmortal. Sí. Imposible de salvarse por sí mismo. Ese es nuestro origen. Ser enemigos de Dios. Aparte de eso, Jericua, somos enemigos de Dios. Y después, estar desarraigados de la gloria de Hashem. Ese es nuestro origen. Eso es lo que tenemos que entender muy bien nosotros. Inmortal. Somos inmortal. Somos inmortal. O somos Mortal. somos mortal. Somos mortal. Morimos. Sí. Exactamente, Cuti. Muy bien. Somos mortal. Acá hay que... mortal. Mira. Sí. Muy bien. Que me equivoqué acá. Sí. Somos un ser mortal. Somos un ser mortal porque nos vamos a encontrar con el polvo de la tierra. ¿Se va entendiendo? Entonces en el 5 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, el pecado es el desarraigo, el divorcio de la gloria de Dios. Es el ser enemigos de Dios. Es el origen que nosotros tenemos. Entonces, ¿de qué se puede jactar uno? Bueno, Superman sí. Nosotros no somos Superman, ¿no? Somos un ser pecador con esa naturaleza. Así nos descubre la Biblia. No tenemos la capacidad de hacer el bien. Somos errantes por naturaleza. O sea, nuestra naturaleza es errar. Nuestra naturaleza es equivocarnos. Nuestra naturaleza es pecar. Esa es la verdad de lo que somos. Eso es lo que hay que entender bien. ¿Quién soy yo? Estoy divorciado de Dios. No me puedo salvar haciendo lo bueno como este hombre rico que quería, que dio todos sus bienes, que daba sus bienes. Humanamente no puedo hacer nada para llegar a la eternidad, para ser uno con Dios. No es que no podemos hacer nada. ¿Se entiende? Y una cosa hay que entender bien. No se puede tener dos naturalezas. No puede ser perro y gato a la vez. O sos perro o sos gato. No podés tener dos naturalezas. Una cosa muy diferente es que te prometan y que tengas la esperanza. Eso es muy diferente. Por eso muchos se confunden y piensan que tienen dos naturalezas. La naturaleza humana y la celestial. Por eso, y hace así, tiemblan toda la gente, ¿no? Y se caen y se enferman y ya se desenferman. Porque piensan que tienen poderes celestiales. No tenemos dos poderes. Nuestra naturaleza humana es esta. La naturaleza humana. Enemistad o estar en contra de Dios. ¿Qué dice acá? Destituidos. Destituidos de la gloria de Dios. Nuestra naturaleza es la muerte y es pecar. Esa es la naturaleza que tenemos nosotros. La naturaleza de Plumita, ¿cuál es? Que ella tiene que hacer así para limpiarse su pluma cada rato, ¿no? Nuestro pajarito, ¿no? Es que le gusta mucho el pan, es su naturaleza. Dice, ¿no? Es su naturaleza. Aquí está nuestra naturaleza. Dios nos describe quién somos nosotros. ¿Va entendiendo bien? Necesitamos la naturaleza eterna. Necesitamos el don del Ruach, el don del Espíritu. Necesitamos eso. Atiendan bien. ¿Ustedes se acuerdan? Aquí en España, un señor que vino de África. ¿Se acuerdan de él? Es un señor que vino de África muy pobre. Y él dormía en la calle. No tenía linda ropa. Pero él jugó dos boletos de la lotería. Y justo le tocó a la lotería. Entonces él de la noche a la mañana se convirtió en un millonario. Atiendan bien lo que voy a decirle. Le voy a dar este ejemplo. Pero él automáticamente no era millonario. Porque a partir de 60 días recién el banco le va a dar ese dinero a él. El Estado le va a dar el dinero a él. En 60 días. Pero en esos 60 días, ¿qué hacía él? Tenía su ropa agujereada. Dormía en la calle. Pero él se iba
en los concesionarios, donde están las playas de los coches lujosos. Se iba a mirar los coches, porque él quería llevar coches en su país, en África. También él comenzó a visitar las inmobiliarias porque quería comprarse una casa muy bonita aquí. Pero su origen hoy actual, ¿cuál es? Es un pobrecito que no tiene nada. Pero él tiene una promesa que en 60 días le van a depositar esas millones y millones de euros. Entonces, él, aunque su actualidad, ¿cuál es? Ser pobre, pero tiene una promesa. Nuestra naturaleza humana, ¿cuál es? Es pecar, estar desarraigado de la gloria de Dios. Pero tenemos una promesa, eso es lo que no hay que olvidar. ¿Y cuál es la promesa que tenemos? ¿Cuál es la promesa que tenemos? Que nos resucitará. Nuestro Mesías nos resucitará en aquel día. ¿Y la promesa cuál es? Que Dios enviará la nueva Jerusalén durante 1000 años. ¿Y qué más promesa tenemos? Que dice que seremos reyes y sacerdotes. ¿Y qué promesa tenemos? También que seremos su hijo. Esa es la promesa que tenemos, pero hoy, ¿cuál es nuestra naturaleza? Eso es lo que no hay que olvidar. Tenemos una promesa que Dios nos dio. Pero no somos seres celestiales. Eso no somos. ¿Van entendiendo bien? Sí. Vamos a ver un poquitito. No tenemos una naturaleza celestial permanente, lo que quiero decir. ¿Se entiende? No estamos volando ni nada, ¿no? El Mesías cuando vino era diferente. Él podía caminar sobre el agua, podía convertir el pan en vino, podía hacer muchas cosas, porque Él tiene una naturaleza humana, tiene una naturaleza celestial. ¿Entienden? Bueno, vamos a ver en Hechos. Hechos, capítulo 26. Vamos rapidito que el tiempo... 26, 5 y 6. ¿Alguien puede leer? Hechos 26, 5 y 6. David, por favor. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Sí. ¿Con qué vivía Pedro, apóstol Pablo, Rabino Shaul? ¿Con qué vivía él? ¿Él qué era ahí? Él era un impostor entre los fariseos. Era un malo entre los romanos. Era un rechazado de la gente. Pero él dice que tiene una esperanza. Y por esa esperanza le están juzgando. Ustedes ni se imaginan la persecución que va a venir ahora. Sí. No se imaginan la persecución que va a venir ahora. Porque ahora está muy fuerte todo lo que es el homosexualismo, la violencia, como lo de género. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber un problema muy grande. Cuando quieran los homosexuales casarse en nuestras congregaciones, nosotros, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? Lean y vean. Y cuando no se le pueda casar a ellos, entonces van a quitar la licencia de tener una congregación. Y va a haber persecución y se van a comenzar a cerrar las páginas web de nuestros estudios. Y va a comenzar una persecución a las personas que están en contra de ese sistema. Es que va a venir eso. Pero hay una esperanza que tenemos. No somos celestiales hoy. Somos humanos, tenemos que morir. Tenemos sangre. Hasta que llegue Jesús. Exactamente. Cuando Jesús llegue, Pero tenemos la promesa y esa esperanza. esa esperanza es la que Muy queda, bien. que vengan a recogernos antes que llegue realmente Sí. Vamos a ver Hebreos. Vamos a seguir viendo Hebreos, que tenemos muy poco tiempo. ¿Están entendiendo bien? Sí, está muy claro. Hebreos capítulo 6, versículo 4 y 5. 4 y 5. Elías, ¿puedes leer, por favor? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Sí. Aquí sale esa palabra otra vez. Partícipes.
Miren qué cosa tan hermosa. El Mesías que vino con su naturaleza celestial, por medio de él nos hizo partícipe de lo celestial, partícipe de su reinado. Miren qué amor tan pero tan grande. Pero nuestra naturaleza, ¿cuál es? Pecaminosa. Nuestra naturaleza humana, miren lo que es, aquí ya pone. Miren lo que es nuestra naturaleza como pecadores. Entonces, siendo con esta naturaleza, ¿qué de bueno podemos hacer? Si tenemos que pecar nada más. Es nuestra naturaleza. Tener odio, tener enfados muy grandes, tener rencores, mentir, robar. Es la naturaleza que tenemos. Eso es lo que tenemos nosotros. Eso no hay que olvidar. Vamos a ver Gálatas. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 6. 6 al 8. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todas cosas buenas al que lo instruye. Gálatas 6, 7 ahora. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará, ¿qué cosa? Vida eterna. Podemos tomar parte de la naturaleza divina, pero no somos hoy de la naturaleza divina. No somos de la naturaleza divina hoy. No podemos volar, no podemos vivir 1000 años, ¿sí o no? ¿Sí o no? No podemos hacer eso. Pero tenemos una promesa. Y esa promesa nos hace partícipes de lo celestial. ¿Se va entendiendo? Sí. Esa es una cosa hermosa. Una cosa tan grande que la gente no puede entender. Es que la gente no puede entender eso. Nuestra naturaleza tenemos que entender. Pero somos partícipes de la naturaleza celestial que Hashem nos dio por medio del Mesías. ¿Van entendiendo? ¿Sí? Romanos 6, 23. Otra vez vamos a ver ahí. 6, 23. Dice ahí. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Hashem es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos partícipes. Pero aún no prevalece la naturaleza divina en nosotros. Eso hay que entender. No somos un Superman. No somos como estamos viendo en ¿cómo se llama? En los lugares así que hacen grandes milagros. No, eso no tiene nada que ver con lo celestial. Una obra teatral sí. No tiene nada que ver. ¿Se entiende? ¿Van entendiendo? Sí. Vamos a ver Salmo 53. Salmo 53, versículos 2 y 3. 53, versículos 2 y 3. Vamos a ver. Atiendan bien esta parte. Salmo 53, versículos 2 y 3. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni aún uno. Entonces, atiendan bien, Pablo, ¿de qué es lo que está hablando en Romanos que vimos? De esto está hablando. Pablo trajo salmos y impregnó, puso la foto en Romanos de salmos. No está hablando de la ley de Moisés. No está hablando de las instrucciones que Dios da a su hijo para que siga. No está hablando de eso. Está hablando de nuestra naturaleza humana. ¿Sí? No está hablando de la Torah. No hay que leer dentro del contexto. No hay que hacer, no
hay hacedor del bien. De eso es lo que se refiere. Vamos a ver Eclesiastés 7. Eclesiastés 7, vamos a ver. Ya vamos a terminar enseguida. Eclesiastés 7. El versículo 20. 7:20. ¿Cómo pone ahí? ¿Alguien puede leer fuerte? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Sí. O sea, esa es la naturaleza que Dios nos está mirando. Eso es como Dios nos ve a nosotros. Romanos 11. Vamos a ver allá. Romanos 11. 11:24. Ahí pone. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más esto, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Sí. O sea, contra naturaleza fuimos injertados, dice. ¿De qué es lo que está hablando ahí? De esa esperanza que nos dio. Eso es lo que nos mueve a nosotros. Eso es lo que nos da la fuerza para seguir en este camino. Esa promesa que nos has dado. Por medio del perdón de los pecados. Por medio del arrepentimiento que hemos tenido antes de nuestra vida. Pero tenemos que entender que somos débiles. Que nuestra condición como humanos, que nuestra condición como pecadores es así. No podemos hacer lo bueno para ser salvos. Pero tenemos la promesa. Y tenemos unas instrucciones que Dios nos da para que nuestra vida de a poco sea restaurada. Nuestra vida no va a ser restaurada por completo. Hemos visto algunos hermanos que son borrachitos y que cambiaron, se restauraron un poco. Que algunos decían mucha mala palabra y se restauraron un poco. Que tenían costumbres muy malas y se restauraron un poco. Las instrucciones que nos da Hashem nos va restaurando nuestra vida, pero tenemos que entender. No somos un ser divino. Vamos a encontrarnos con el polvo de la tierra, seguramente. Ahora sí, tenemos la esperanza en nuestra vida. Romanos 11:24. Tenemos ya ahí, ¿no? Sí. Primera de Juan 3:4. Vamos a ver ahí. Primera de Juan 3:4. Ya voy a terminar. Primera de Juan 3:4. Dice: por todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Este es como un fruto nada más. El problema real no es este. El problema real es nuestra naturaleza. ¿Se entiende? Pero acá dice que el pecado es la infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Ese es un fruto nada más de nuestra condición. Pero nuestra naturaleza, ese es el verdadero origen del problema. ¿Van entendiendo? Ezequiel 18, vamos a ver. Ezequiel 18, versículo 20. Dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, sino el padre llevará el pecado del hijo, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, cada uno es responsable de su origen. No es que yo le puedo salvar a este, o mi pecado le va a pasar a este. No, cada uno es responsable de lo suyo, de lo que tiene. Entonces nuestra naturaleza humana es esta. Eso es lo que tenemos nosotros. ¿Van entendiendo? ¿Se entiende bien? No está difícil. Sí. Vamos a ver un poquito Levíticos 18. Vamos a ver un poquito más ahí. Ya vamos a terminar. Levíticos 18. (18:5) dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Hashem. Sí. Es la fidelidad de Dios que alguien sea justificado para vida eterna. O sea, la misma fidelidad de Dios es la que nos justifica. Nosotros realmente no tenemos nada. Miren,
La fidelidad de Dios da para toda la humanidad, pero no toda la humanidad es salva. La fidelidad de Dios, la fe de Dios, o sea, la fidelidad de Dios da para toda la humanidad que sean salvas, pero no todos. Ahora no me pregunten por qué no todos son salvos. No me pregunten por eso. Por eso depende 100% de Dios. Depende 100% de la salvación de Hashem. ¿Van entendiendo eso? Vamos a ver Habacuc. Habacuc 2. 2 versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. O sea, el justo por la fidelidad de Dios vive. Es el que vive. ¿Van entendiendo? Vamos a ver Romanos 10, versículo 5. Nos estamos paseando un poco, ¿no? Pero es bueno no hablar mucho y mirar la palabra, ¿no? Romanos 10, 5. ¿Cómo dice ahí, Raquel? Sí, Romanos 10, versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Sí. O sea, ser justo en la tierra no alcanza para ser salvos ante Dios. Eso es lo que dice. Solo por la promesa. Y hay muchos versículos más. Vamos a ver uno último. Juan 11, vamos a ver. San Juan 11. Vamos a terminar. San Juan 11. Ah, es que el tiempo es tan corto, ¿no? San Juan 11, 25. San Juan 11, 25. ¿Cómo pone ahí? 25. Sí. Él le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? O sea, la resurrección y la vida.